nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de la Pascua y también denominado el Domingo del Buen Pastor, pues como vemos, nuestro Señor se define a sí mismo ante los fariseos como el buen pastor. El padre Castellani dice que en griego es kalos y que la traducción correcta sería el pastor hermoso, porque kalos es hermoso. Pues bien, de todos modos, la Vulgata traduce por buen pastor, sea que sea el pastor hermoso, el pastor bueno, el pastor bondadoso, el pastor perfecto y verdadero. Eso es lo que nuestro Señor nos quiere decir, y la definición que Él hace en cierto modo de sí mismo y de su ministerio. El buen pastor que custodia, que cuida, que protege, que apacienta a sus ovejas. Mientras que el mal pastor, el pastor que no es bueno, que no es verdadero, que no cuida, que no custodia, que no apacienta las ovejas, es el mercenario, el que busca la propia merced, el propio provecho. De ahí viene la palabra mercenario. Busca su bien propio y no le interesa el bien común, el bien de las ovejas. Y esa es toda la gran y pequeña diferencia entre el mal y el buen pastor. Y si nuestro Señor lo dice, es porque hay malos pastores, mercenarios, asalariados, van por la prebenda, por la paga, por el propio interés, pero viendo venir al lobo, viendo la dificultad, como no les importan las ovejas, no las custodian, no las protegen, no las apacientan, viene la dificultad, viene el lobo y huyen cobardemente. Más claro, imposible. Y eso dentro de la iglesia. Porque ¿quién es el único pastor? Es nuestro Señor. Todo otro pastor es por ministerio participado. Porque Él solo, Él es el que apacienta, el maestro. Y todo lo demás en su iglesia es por ministerio sagrado. El ministerio más sagrado que hay en el mundo es el de enseñar, el de maestro, el de doctor, aunque aquí en Colombia de doctores hasta la coronilla. Y qué brutos que son los doctorcitos, dicho sea de paso. Porque mucho doctor y poco caletre, comenzando por los políticos. A ver qué presidente, qué ministro, qué juez, qué magistrado es doctor, y doctor de la verdad. A ver si sale por ahí alguno y me dice padre o padrecito,
se equivoca. A ver. Y buscan su provecho, el salario, la prebenda, y les importa un comino el bien común. El bien común, cero. Ratas, por no decir rateros. Pero ese reflejo del orden político mucho peor en la iglesia. Ratas clericales. Qué lamentable. Porque no custodian, no defienden, no gobiernan a las ovejas. No las protegen, no las defienden y no las apacientan con la verdad. Porque el único maestro es Cristo. Yo soy el maestro. Vosotros sois hermanos. Se lo dice a los apóstoles, se lo dice a San Pedro. Uno solo es el maestro. Y todo otro es por participación ministerial. Y la función del buen pastor es justamente esa: custodiar, gobernar, proteger y apacentar en la verdad, que es Dios. Verdad primera. Y toda otra verdad es por participación. Y por eso Cristo, que es Dios, es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y así Él es la verdad, el camino y la vida. La puerta por donde deben de entrar las ovejas al aprisco. Y no como el ladrón por la ventana, el techo o por donde se pueda colar. Y Él es el único maestro. Por eso, mis estimados hermanos, los mercenarios, no solamente en el orden político, civil, social, sino dentro de la iglesia, dentro del Vaticano, dentro de Roma, mercenarios. Asalariados, buscan el provecho personal, el prestigio, la prebenda, el poder, el beneficio. Pero guay cuando viene el lobo. Huyen cobarde y miserablemente. Y díganme ustedes si eso no es hoy lo que acontece con la jerarquía oficial de la iglesia. De esa pseudo iglesia, de esa falsificación de la iglesia. Y todo lo que de allí se deriva, falso profeta.
Porque esto del buen pastor tiene su contrapunto con el mal pastor mercenario y pseudo profeta. No se queda a un nivel puramente llano y de base, sino que va a la cúspide misma de la jerarquía pontificia, papal. Y por eso, gran bestia, feroz, pseudo profeta o anticristo religioso, jefe de la contra iglesia de Cristo, sinagoga de Satanás. De esa iglesia falsificada, adulterada, corrompida, nacida oficialmente con el malemérito Concilio Ecuménico Vaticano II. Esa es la triste y muy triste realidad. La instauración de esa falsificación de la iglesia, predicha ya por nuestro Señor para el fin de los últimos tiempos apocalípticos, que son los nuestros, que son los de hoy, y hace más de 60 años, porque se acabó la diáspora que presagiaba el fin del tiempo de los gentiles ahollando Jerusalén. Pero no me hablen de Apocalipsis. Pues si no quieren que les hablen de Apocalipsis, ustedes no hablen entonces. Y digo de ustedes, no de ustedes, sino de esos que no quieren que les hablen de Apocalipsis, que se pongan a hablar en contra. Que es mucho peor, porque se vuelven también falsos, malos pastores. Y como dice Miguel Antonio Caro, que ese sí era un doctor, ese sí era un doctor, y hasta llegó a ser presidente de la República de Colombia, intigérrimo católico. Que el ministerio más sagrado es el del maestro, el de enseñar, el de doctor. Y por eso, cuando se enseña en el nombre de la iglesia, en el nombre de Dios, en contra de lo que la iglesia dice, de lo que Dios dice, son usurpadores sacrílegos. El que habla en contra de lo que enseña la sacrosanta Madre Iglesia, de lo que enseña Dios, de lo que enseña Cristo, de lo que enseña la religión católica, apostólica y romana, es una usurpación sacrílega. Y no lo digo yo, lo dice Miguel Antonio Caro. Luego
vemos la sacrílega usurpación de esta jerarquía apóstata que adultera el Evangelio de Cristo. Y para apoteosis de esa usurpación sacrílega, la beatificación de Juan 23 y de Pablo y de Juan Pablo II, que representan todo este ecumenismo herético. Así de claro y de sencillo. El que no lo vea así, que pida luces, porque no se podrá mantener de pie por mucho tiempo. Tarde o temprano claudica, como han claudicado todos, ante un falso concepto de autoridad, de jerarquía, de poder, de obediencia. Y dicho sea de paso, estúpidamente aquí en Teleamiga, como sale este Rafael Arango, aupado por el doctor Galat, que yo creo que es doctor, porque sabe mucho, pero parece que ya está gaga. ¿Cómo va a venir este Arango ahora a decirnos que Juan 23 era la maravilla? Pedazo de imbécil. Y si quieres, en Teleamiga tenemos un contrapunto, si te da la cabeza el caletre y la doctrina. A ver, que me inviten a Teleamiga a ver cómo les va a ir. Pero no se puede ser tan estúpido. Y vaya si Teleamiga no tiene muchas cosas buenas. Cuidado. Muchas cosas valientes. Pero no entiendo cómo el doctor Galat se deja meter el dedo en la boca por este hombre Arango, que pasa por doctor de no sé qué, cuando no sabe ni filosofía y menos teología. Y se dedica a curaciones y sanaciones y tonterías con las que emboba a la gente. Y a ver si tiene capacidad para tener un debate. A mí no me gusta ni la televisión ni los debates públicos. Pero el que me busca me encuentra. Porque está bueno de tanta tontería y basofia. Y eso desdice la labor buena que hacen por otro lado. Porque hay que reconocerlo. Hay que reconocer lo bueno. Pero si un programa tan bueno en muchos aspectos después me mete estas tonterías, ¿en qué quedamos? ¿Y cómo todos claudican? Vosotros sois hermanos. Por eso le dice nuestro Señor: Pedro, tú confirma a tus hermanos. Para lo cual le da la infalibilidad, para que confirme, no para que desconfirme. Porque ahí está el problema. Si yo divinizo la persona del Papa y la hago cuasi divina como Tutankamón o Montezuma, Alí Baba divino, cuidado, será muy Papa,
muy piedra fundamental, muy infalible cuando confirma a los hermanos, pero sigue siendo persona humana, no divina. Su infalibilidad está restringida a los cánones de su magisterio ex cátedra. Cuando él habla, él solo. Porque cuando habla como magisterio ordinario universal, lo es él como todo el cuerpo episcopal, legítimo, por supuesto. O en concilio ecuménico. Pero como toda esta doctrina magisterial sobre la infalibilidad está alambicada dentro de la misma tradición, dentro de los mismos seminarios y dentro de las cabecitas huecas de la gran mayoría de los sacerdotes, y que lo lamento, yo también la tengo hueca, pero por eso me he preocupado en irla rellenando. Entonces, no hay que usurpar el ministerio sagrado en contra de los cánones de la Iglesia. Y la Iglesia no es el Papa. El Papa es el fundamento. Es el vicario de Cristo. Es la cabeza visible. Pero no es Dios. Entonces todo se equilibra. Y si me viene con otra iglesia, con otra doctrina, usurpa su sacro y divino magisterio. Es un usurpador. Lo dice Miguel Antonio Caro. Por eso son usurpadores. Y no son legítima autoridad. Por eso, mis estimados hermanos, hay que tener mucho cuidado con esos afanes de querer hoy darle una orientación a la tradición y a toda la resistencia comenzada con Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer, poniéndole ahora cortapisas, ojerizas, o como esas mulas o mulos que en Europa no se verán, pero aquí todavía en Colombia sí, andar por la calle tirando un carro de mula y con las ojeras para que no se desvíen, ni se espanten, ni se asusten, y que nos pongan esas ojerizas, o como le quieran llamar, para que no saquemos las conclusiones teológicas de esta usurpación y me sigan diciendo, hay que rezar por el sumo pontífice. ¡Ojo! Porque por la razón que sea, error intelectual o perversión diabólica, y métanle entre esos dos extremos todos los matices, y que a mí no me importa en el fondo, sino el hecho, favorece esta apostasía, adulteración de la Iglesia y de la religión, y esta usurpación. Eso era válido hace quizás 20, 30 años. Hoy es una treta
que favorece a Roma apóstata. Y yo no digo romanos, esos romanos, porque yo soy romano, católico, apostólico y romano. Ornamentos romanos, misal romano, catecismo romano. Yo no soy de origen protestante, que se me destila por ahí romanos. No, yo soy romano. Y cuando quiero hablar de los que están allá en Roma pontificando, les diré: los usurpadores, los antipapas, los anticristos, los mercenarios. Uso ese lenguaje más claro, más nítido y más contundente y preciso, que le llama pan al pan y vino al vino. Y no tiene reminiscencias ni dejos de un protestantismo que todavía no sea suficiente culturalmente expurgado. Entonces no me vengan a decir que hay que rezar por el sumo pontífice, cuando yo veo la herejía pública y manifiesta y la apostasía. Y si lo quiero decir porque soy uno de esos que todavía por miopía no alcanzo a ver, lo menos que puedo decir: duda. Y ante la duda me abstengo. Pero no me puedo hacer partícipe en la comunión eclesial y en la fe de esos herejes. Y si no son herejes, que me lo diga que no es hereje. Que me digan que no son herejes. Y que no me vengan con distinciones de material y de formal. Porque esa es una connotación subjetivista para valorar el pecado interno de cada uno. Pero la herejía como cosa objetiva ahí está. Y eso no puede circular en la iglesia, sino usurpación. Un papa legítimo no puede profesar ex cátedra la herejía, ni material ni formal. Porque si hubiera una herejía material, ahí dice: ¿sabes que me equivoqué? No puede. Pero tiene que ser ex cátedra. Y por eso no quisieron que el concilio sea infalible. Quisieron un concilio y que pastoral, como si la pastoral fuera separada de la doctrina. Sí, de pastores mercenarios, de malos pastores. Ese fue el concilio pastoral, herético. Porque la libertad religiosa, el ecumenismo y el colegialismo jurisdiccional y no magisterial, que es muy distinto, porque la infalibilidad en la iglesia es colegial, de toda la iglesia, de todo el cuerpo docente sacro, los doctores en la fe, que son los obispos, y con el obispo de Roma a la cabeza. Y por excepción, el
obispo de Roma, el sumo pontífice, el papa, él solo, unilateralmente, goza de esa misma infalibilidad cuando habla ex cátedra. Esto es lo que no han entendido muchos. Y quizás ni entenderán. Porque lo que Natura no da, Salamanca no presta. Por eso, mis estimados hermanos, tener mucho cuidado con esas ojeras de reconocimiento a una autoridad que la legitimice. La legitimidad está en la verdad. Y aquí hay un problema de legitimidad. Es lo menos que se puede decir. Pero yo no puedo avalar que es legítimo plenamente esto. Porque si esto es legítimo, Dios me libre. Pontificar durante 40, 50 o 60 años en el error y peor en la herejía. Si eso es legítimo, ¿qué es? Entonces aquí hay una perversión intelectual, voluntaria o involuntaria, y una perversión ya de la voluntad, demoníaca o lo que sea. Y no quiero dar nombres, ni voy a dar nombres, porque los nombres poco importan. Pero veamos las realidades y apliquemos los conceptos. Y por eso algunos padrecitos, ante cualquier crítica, ¡uy, cuidado!, tienen bien marcados los límites. Pero los límites que nos impone la revolución para que la gente, los fieles, no saquen las conclusiones que debieran ya sacar. Y ni permitirle a los sacerdotes que hablen con la libertad con la cual yo me doy el lujo de hablar y de tratar el tema. Y a ver qué narispingado me va a venir a decir que me equivoco. A ver, allá en Econ, en La Reja o en la Chincincea. Porque así han caído don Gustán con su monasterio en Flavigny. Así cayó don Gerard con su monasterio en Barú. Así cayó el padre con sus monjitas Muñoz allá en Barcelona. Así cayó los discípulos de Monseñor de Castromayer, el padre Rifán, hoy obispo, que no sé con qué rito lo consagraron. Porque el que lo consagró, incluso si hubiera usado el rito tradicional, no sé si Castrillón Hoyos fue consagrado con el rito válido. Así de claro. Y así está cayendo, o ya cayó, la fraternidad. Que Roma perversa y diabólica se ha dado cuenta que no se puede, por lo menos por ahora, casar con un matrimonio civil, con un acuerdo. Entonces no hagamos acuerdo. El acuerdo está, porque el acuerdo puede ser implícito o explícito. Y dentro de lo explícito puede ser oral o escrito.
Y porque no haya escrito, no quiere decir que no haya acuerdo. Monseñor Felé es un mentiroso. A eso ha llegado. Y a ver si tiene pantalones de decírmelo a mí que no lo es. Y es un usurpador de la autoridad y el prestigio de Monseñor Lefebvre. Y que no venga aquí el padre Francisquito, que lo conocí todavía cuando tenía pantalones cortos, creo yo, cuando era yo superior en España. Que yo soy el peor de los sacerdotes que han hecho daño a la fraternidad, no sé si en el mundo o aquí en Bogotá. Yo no tengo problemas con él, pero que no sea tan tonto. Y lo voy a llamar y le voy a pedir explicaciones, a ver qué me dice. Y en cierta forma lo felicito porque no es tan tontuno como yo pensaba. Porque tiene mucho de verdad. El que más daño le ha hecho, y no solamente aquí en Colombia, sino del primero y en toda la fraternidad, teológicamente, a este contubernio y falsificación de la fraternidad en la neofraternidad. Así que no está tan equivocado, pero que aclare los conceptos. Y en ese sentido lo felicito. Ojalá que sea de él. No creo que se lo haya dicho Buchacur. Pero si se lo dijo Buchacur, felicitaciones Buchacur. Para algo te sirve la boquita. Pues bien, mis estimados hermanos, la fraternidad, con acuerdo escrito o sin acuerdo escrito, está en el maridaje, en el amaciato, como dicen allá en México, arrejuntados, o en el concubinato no legalizado todavía civilmente por un papelito, pero vaya, ¿con qué cara va a seguir la doncella de Caperucita Roja, representada en Monseñor Felé, a decir, es que yo soy virgen? Habrá que mirar de las orejas, no sé, porque hablar de virginidad, yo no he firmado nada, yo no he hecho nada. Oye, chica, ¿qué te pasa? Has estado toda la noche afuera en juerga, como dicen en España, y vienes toda machucada y un poquito alborotada y machucada, y yo no he hecho nada, papi. Pues a tu abuelita se lo irás a contar. Es que es ridículo. Y que tenga pantalones de decirme que no, él o Smithberger o el que sea, o sus adláteres, partida de usurpadores, mercenarios, sacrílegos. Y ese es el lenguaje, y no de una aparente oposición a Monseñor Felé, pero limitada, con respeto a la verdad, y punto. Pero no me vengan aquí ahora a decir que cuidado. En Roma, legítimos. El que afirme que Roma es legítima, váyase a Roma. Lo mínimo que hay es una duda, y ante la duda, como San José, me retiro y me abstengo. Pero no le llamo hinchazón o gordura a la preñez. Y esta iglesia posconciliar está preñada de errores.
Y la fraternidad, San Pío X, neofraternidad de Fele, Smithberger y compañía, está preñada de errores. Si no vamos a Roma, no soy católico. Si no reconozco la autoridad, no soy católico. Si no reconozco el principio de autoridad, si no reconozco el papado, pero necesariamente el papa de turno, no se identifica con el papado, ni con su ministerio, cuando pontifican el error, así de claro, de sencillo. Y tú no eres papá Dios, y te vas a poner la iglesia de Ruana, y amén, autoridad. Eso será para las monjas o las 5 bobas, pero no para mí, que soy una y espero ser de las que son sabias. Y todas son vírgenes, pero hay unas tontitas. No sé si de esa virginidad pretenderá hablar Monseñor Fele cuando dice que él no ha hecho nada. Pues lo menos que le pasará como las vírgenes bobas. Out. Y que se espabilen los padres. Y yo no tengo ningún problema con los padres de aquí. Es más, al padre Francisco le he estado tratando de algún modo de ver cómo podía darle hasta la bienvenida, porque el problema no es con él. Yo no peleo con el portero o el payaso del circo. Yo peleo con el dueño, con el jefe, la cabeza. El problema está allá. Por eso se lo dije al padre Altamira. El problema está allá, no está aquí con estos padres, que a la hora de la verdad pueden ser muy buenos y están sufriendo las consecuencias, pero que no tienen, eso sí, la suficiente energía positiva, para decirlo así, de tomar las riendas y obrar en consecuencia. Y por eso yo no les voy a tirar piedra. Y por eso me iría muy bien a hablar con el padre Francisco y el que sea. El problema no es con ellos. El problema está allá, en la cúpula. Pues bien, mis estimados hermanos, ya me alargué, pero no puedo mocharme aquí. Falta la última parte del Evangelio de hoy, de la gran promesa, para que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor. Esa es la gran promesa de todas las Escrituras, para el fin de los últimos tiempos apocalípticos. Más apocalipsis, para que se haga un solo rebaño y un solo pastor, porque tengo otras ovejas que no son de este aprisco, es decir, de la carne de Israel, y los otros son los gentiles. Pero esos judíos convertidos en la iglesia, ¿dónde están? Y esos gentiles, ¿en qué iglesia están? Y sin embargo hay que hacer un solo aprisco, un solo rebaño, ex judei, ex gentiles. Es decir, de todos los hombres. Y un solo pastor, Cristo, maestro de la verdad. ¿Para cuándo? ¿O no se van a cumplir esas profecías? ¿O se cumplirán con 25 años de estúpida paz?
Y digo estúpida paz porque me invitan a un banquete regio con octava y yo con el sándwichito del tentempié ya creí que estuve en el banquete. Estaremos muertos de hambre para pensar así, pero estoy equivocado. Y muerto de hambre por falta de inteligencia apocalíptica, que es lo que le pasa a alguna de esas interpretaciones trasnochadas de algunos obispos y sacerdotes. Y no doy nombres. No interesa. Me interesa es el contenido. Y después, para que terminado el gran banquete, que era un sandwichito, me den una paliza en el vientre y me hagan vomitar y el anticristo está ahí. ¡Qué estupidez! Parece de mentalidad protestante, pagana o lo que sea, no sé. Por eso el benemérito Holzhauser se paró en el capítulo 15 en su comentario. Se paró porque se dio cuenta que así no podía seguir. Y sin embargo me dijo que habría un papa traidor, malvado, que hará apostatar a la iglesia de Occidente, haciendo perder la fe a todos, o casi todos. Y esa partecita, ni Smithberger, ni muchos otros, que lo citan a veces, las tienen en cuenta. Y aún el mismo gran Cornelio Alápide, exégeta, sin ser milenarista, porque esa palabra ahí parece que es tabú, reconoce que habrá un reinado aquí en la tierra de Cristo con sus santos, después de haber sido vencido el anticristo. O sea, que no es antes, como por ahí algún obispo dice. Sino después de la derrota del anticristo y del pseudo profeta. Aquí en la tierra. Y eso que no es milenarista. Pero como no es ningún bobo, ningún tonto y conoce, se ve obligado a reconocer esa evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, mis estimados hermanos, la gran profecía, un solo pastor y un solo rebaño, el día de la parucía en ese grandioso milenio de paz y prosperidad, todo instaurado como quería San Pío X en Cristo, recapitulado como decía Monseñor Lefebvre. Esa es la bienaventurada esperanza. Así que después de todo este panorama tétrico, la esperanza, que nos quieren robar los judaicos y judaizantes. Y esa es toda la confrontación y el problema. Así que todo tradicionalista antiapocalíptico es pro-judaico. Vaya el mensaje. Y poco importa que me ponga yo a partiditos opuestos y que forman parte de la misma raíz. Cuidado con esos engaños. Pues bien, mis estimados hermanos, espero que estas cosas nos hagan
más permeables a las cosas de Dios, que debemos de contemplar, sobre todo con lo que nos dice el mensaje de Pascua. Y por eso esperamos que venga a nos tu reino y se haga aquí en la tierra tu voluntad como en el cielo, en esta tierra. Y esa es la gran promesa de una iglesia conformada de los judíos convertidos, de los gentiles convertidos, en la única iglesia de Cristo. Cuando Él venga a restaurar el día de su parucía, las cosas. ¿Qué más optimismo? ¿Qué más esperanza? Toda otra es distinta a la de Dios y a la de Cristo. Y por eso es falsa y del anticristo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a contemplar, meditar y guardar en nuestros corazones estas preciosas verdades que han estado eclipsadas durante mucho tiempo. Pero ya es hora de decir las cosas como son. Y así, mis estimados hermanos, esperar esa gran promesa de un solo pastor y un solo rebaño, que está enmarcada dentro de esos grandes 5 misterios, y no voy a hablar aquí porque ya de que habla San Pablo. Y entre esos 5 misterios, que no sé si me acordaré de todos: Mysterio Sapiensis, Mysterio Iniquitatis, el Mysterium de Resurrectio et Vita, de la resurrección de la vida, Mysterio Ecclesiae, misterio de la iglesia, y misterio de la salvación de Israel. Y aquí está, por lo menos, incluidos 2 de esos misterios, si no es por decir 3, porque el misterio de iniquidad también forma parte, en su parte negativa. El misterio de la iglesia, de esa iglesia regenerada, unida entre judíos y gentiles bajo un solo pastor, y la conversión, la salvación de Israel, el pueblo elegido. No pueden decir que yo soy antijudío. Pero por eso no voy a dejar de decir que hasta que no se conviertan, son los principales enemigos de Dios, de Cristo y de la iglesia. Y tengo que esperar su conversión, que será el filo de la parucía. ¿Ven cómo se puede amar a todos, incluso a los judíos? ¿Qué más amor que esperar esa iglesia de judíos y de gentiles todos convertidos en el milenio de Cristo Rey? Y así triunfe al fin y al cabo mi inmaculado corazón, que no es más que la contracara del Sagrado Corazón, y es en el fondo el único corazón de Jesús y de María, de los sagrados corazones de Jesús y María. ¿Qué mayor esperanza? ¿Qué mayor caridad en la verdad que es Cristo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.